Inclusive, yo me di el tiempo de leer el expediente del caso Barrenador, la información que está disponible, y ponen en la causa de que había peligro de fuga de parte de doña Marta Esquivel. Entonces, por eso fue que a ella la llevaron en la perrera. Lo cual para mí, vea, costarricense, ¿cómo va a haber un peligro de fuga de una presidenta ejecutiva de la Caja? Que era funcionaria pública en ese momento. Exactamente, ¿verdad? Yo le aseguro. Bueno, hoy día lo es, pero en ese momento lo era. Y volviendo, yo vuelvo al caso de la beligerancia. Esto se utiliza como una herramienta solapada para generar campaña política. Y el señor fiscal, yo sé que es consciente de ello, porque él conoce todas las atribuciones y todas las responsabilidades que tiene una fiscalía. Y más el señor fiscal general. Es que no estamos hablando de un Guillermo, de un fiscal normal. Estamos hablando del fiscal general de la República. Es el que administra todas las causas penales. Por las manos de él pasan todas las investigaciones. Por las manos de él y el análisis de él pasan todos los fiscales y le dan razones a don Carlos. Entonces, se utiliza ese poder político judicial que él tiene para hacer infringir la beligerancia. Ahí sí se está infringiendo la beligerancia política. Y eso tiene sanciones. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de don Carlos Díaz hay algo muy interesante. Existe una inspección judicial. Entonces, ¿dónde está la inspección judicial con respecto a esto? Oiga, son temas costarricenses. Y don Guillermo, que ni siquiera la inspección judicial lo somete a análisis. Es que uno lo que busca, o lo que sería prudente, es someter estos temas a discusión y llegar al fondo del asunto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estas investigaciones que solo buscan perseguir un sector determinado de la política costarricense? Porque también hay que traer a colación expedientes que se dejaron, causas que prescribieron, causas que no se discutieron por conveniencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo gestión de unos expedientes determinados y por qué hubo descuido de otras causas? Ahora bien, te voy a poner un ejemplo que se vio recientemente. Por ejemplo, en las acusaciones del secretario general de Liberación Nacional, Miguel Guillén, contra el presidente de la República, el pronunciamiento fue casi inmediato, ¿verdad? De rechazo, digamos, a la propuesta del secretario general. Y entonces hay un funcionario de la fiscalía que da declaraciones y le dice, pero ¿por qué resolvieron tan rápido este caso? Aunque lo resolvieron favorablemente para el presidente, diciendo que en ningún momento, digamos, se había incurrido en beligerancia política. Dice, ¿usted podría citarme algunos casos que están en estudio? Dice, sí, desde el 2018 el caso de la Defensoría de los Habitantes de la señora Crespo está en estudio. Dice, entonces, ¿por qué no se procede con la debida celeridad para responder a un caso del 2018 y no a un caso de exactamente el mes de enero del 2025? Es decir, es ilógico, ¿verdad? Es totalmente ilógico. Ahí, en eso que vos decís, es donde yo veo que el fiscal general le da vía rápida a ciertas investigaciones. Y uno se queda pensando del por qué o qué trae detrás de eso. Porque yo acepto una cosa. Es de las potestades del fiscal general, don Guillermo, decidir cuáles se les da vía. Inclusive el fiscal general puede hacer eso que hizo con el Tribunal Supremo de Elecciones cuando fue en ese caso del partido político, de la estructura paralela, supuesta estructura paralela, fue él personalmente a hacer la investigación. Todas esas son potestades que tiene el fiscal. Sí, secuestrar los documentos. Secuestrar los documentos, pero es que volvemos a ese punto. Es muy delicada la línea
es invisible, pero uno la siente, donde hay una intrusión de intereses en la fiscalía. Entonces, es extraño que solo a una corriente política, solo a un partido político se ataque y sea el oficialista. Sin embargo, también se ha confabulado mucho, o se han prestado, no sé si con intención o sin intención, yo les doy el beneficio de la duda, a los diputados. Empiezan que el presidente hizo beligerancia, que Laura Fernández, es que, a ver, el reglamento, aquí la máxima autoridad para hablar de generar regulación con respecto a beligerancia es el Tribunal Supremo de Elecciones. Estamos de acuerdo en ello. Pero es que el Poder Judicial, a través de la inspección judicial, tiene que velar por esas cosas, tiene que velar por la transparencia de las investigaciones. Entonces, nosotros nos damos cuenta, de que ¿dónde están los demás expedientes? ¿Qué está sucediendo? Ahora bien, se cometen ese delito de beligerancia. Estamos de acuerdo en algo, conlleva responsabilidad administrativa con respecto al poder en el que usted trabaje, porque la beligerancia tiene que ver, como les digo, con los tres poderes, con el ejecutivo, con el judicial y con el legislativo, desde el punto de vista legal. Pero vieras, don Guillermo, que cada poder se regula a sí mismo. Entonces, el que tiene poder, digamos, con el ejecutivo, se mete mucho el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, por eso es que le empiezan a mandar notas al Tribunal Supremo de Elecciones de que el presidente cometió un delito de beligerancia. Pero yo les puedo decir, la semana pasada, 3 causas que habían enviado contra el presidente fueron desestimadas por el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué? Porque tiene que existir indicios verdaderamente reales de que el presidente, por ejemplo, se fue a hacer campaña. Pero es que, don Guillermo, el presidente va, por ejemplo, cuando fue a Punta Arenas y no habló de temas de política, entonces le mandaron una nota al Tribunal Supremo de Elecciones que el presidente supuestamente había hecho campaña política. No, el presidente lo que está haciendo es, tiene que hablar de algún tema. No, digamos hablar, claro, y ya como nosotros lo hemos definido y ustedes mismos como ciudadanos lo viven, ¿verdad? Es decir, estamos en un año evidentemente preelectoral, ¿verdad? Porque el año electoral es el 2026. Pero bueno, por ejemplo, la Unidad Social Cristiana y el Partido de Liberación Nacional están definiendo sus precandidatos. Evidentemente eso invoca a que, digamos, los diputados y las personas, digamos, afines a esos partidos, pues tengan que moverse. Y en realidad la mayoría de los partidos tiene que nombrar, digamos, los precandidatos, ¿verdad? En aquel caso que haya, digamos, precandidatos. En el fondo, nosotros sabemos que hay unos 4 o 5 partidos grandes que tienen que llevar ese proceso, ¿verdad? Y los otros son partidos más pequeños, donde generalmente pues será una asamblea menos movida, ¿verdad? Pero cuidado que, digamos, ya tenemos la experiencia de la elección anterior, ¿verdad? Es decir, en la elección anterior ganó un partido que empezó con 0 en la estadística, ¿verdad? Es decir, no tenía ninguna participación ni en elecciones municipales ni en elecciones de ninguna naturaleza. Claro. Era la primera vez que lo hacía, ¿verdad? Y fue el partido que ganó. Sí, claro. Es decir, esa experiencia es importante no olvidarla, ¿verdad? Porque, bueno, hay otros partidos que uno puede ver, entre comillas, decir que son pequeños, pero cuidado que el partido de Natalia Díaz, sí, claro, puede dar una sorpresa, digamos. Claro. Digamos, todo ese tipo de cosas en política son muy posibles, porque la política es muy coyuntural, ¿verdad? La política son las grandes, digamos, el comportamiento de la coyuntura nacional, cómo se esté dando, y la coyuntura internacional, el panorama que tenemos. Digamos, si vemos la coyuntura internacional es compleja, porque es un mundo que ha estado en guerra casi permanentemente desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Después tenés la Corea, después tenés ahorita el asunto de Panamá. Ahorita, por ejemplo, para Centroamérica, eso es
Es toda la región. Por supuesto. ¿Verdad? Porque es que, digamos, Sí, lo porque que pase con el canal de Panamá es importantísimo. Para todo Centroamérica. Claro. Y eso nos va a llevar a tener que participar de alguna forma, ¿verdad? Claro. En salvaguarda, digamos, de los derechos de un país amigo, vecino, en la región, ¿verdad? Es decir, y tomar una decisión lleva primero, digamos, una observación, ¿verdad? Entonces, ese elemento es fundamental. Pero quería para no que eso no nos desvíe, pero sí saber que opera a nivel del mundo político, ¿verdad? El mundo político nuestro se conforma, digamos, de visiones locales y visiones internacionales, ¿verdad? Es decir, eso no puede quedar por fuera. Digamos, las elecciones en Estados Unidos en mucho modifican, digamos, los propios actores políticos nacionales. Pero, digámoslo aquí, estamos viendo más lo local porque aún estamos por definir, claro, digamos, los candidatos, quiénes serán, ¿verdad? Cuáles van a ser los partidos, ¿verdad? Toda vez que, por ejemplo, a mí me sigue llamando la atención, digamos, las encuestas previas que se hacen, digamos, no se pregunta, digamos, por por el partido de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Sino se pone por el chavismo. No, y son preguntas, esas preguntas que uno tira con la intención de esperar una respuesta, ¿verdad? Entonces, digamos, las encuestas dependen mucho de quién las pague y quién y cómo las haga. Y cómo las haga yo. Lo que pasa es que Vea cómo está fracturado el país en corrientes políticas, don Guillermo, que digamos dentro de las internas del propio Partido Liberación Nacional se están agarrando a palos para definir si es don Álvaro Ramos o el otro señor Hilbert. ¿Y por qué le decís don? Bueno, porque sí, ¿verdad? Digamos. Y ellos están... Cada uno tiene sus visiones. Es un candidato joven. Es un candidato joven. Hay que reconocer que es un hombre joven. Es un hombre joven. Lo que pasa es que yo no veo mucho tampoco cómo trae esas visiones de políticos antiguos, viejos, bajo mi punto de vista. Lo que pasa es que en la intención de voto, como se dice, don Guillermo, no está nada escrito porque al final son los televidentes los que nos ven, los que deciden quién lo convence. Y es que, digamos, los hechos... Yo siempre me remito a los hechos. Cuando yo me voy a votar y ese tipo de cosas, me muevo mucho por lo que pasó en la campaña. Y lo que está pasando en campaña es que están tratando, por medio de instrumentos que no son válidos, como el Poder Judicial y a través de la Fiscalía, desacreditar carreras de personas, que eso es muy delicado. Eso no se debe de hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la argumentación de campaña de los partidos? ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo... vuelvo a lo mismo a la beligerancia con el señor fiscal general. Eso es un acto que está regulado en la ley orgánica del Poder Judicial, don Guillermo.